Muy buena gente, octavo episodio de Guns N' Commerce. Llegará un día en el que ya no podré decir el número en el que estamos, porque será tan largo que, bueno, ojalá llegue ese día, ¿no? Que no sabrás. Dios se oiga. Bueno, ya no hace falta que os diga buenas, chavales, ya habéis hablado. ¿Qué tal? Muy bien, Rave. ¿Y tú qué tal? Nunca te preguntamos a ti qué tal estás. Ya, eso es verdad. Bueno, currando mucho en Guns, vosotros estáis de vacaciones, pero yo he estado todo el día con el Notion. Sí, la verdad es que se ha pegado un curro este fin de semana. Yo me he quedado flipando. Así que, Pues sí. bueno, no sé. Te preguntaría yo... Aquí, Gorfa. Bueno, yo te preguntaría, Rey, cómo estás, pero sé que vienes de hacerte un té en plan viejecita británica. Entonces ya, pues ya más me o tomo menos un sé té qué rollo siempre, tío. llevas. Me Pero es que flipa. tomas té y bebes cerveza 00. Y no tienes ni 30 años. Yo no digo nada. Y no toma cubatas, toma calimochos, que lo sepáis. Y el tío Y de muy de pueblo. vez en cuando. Muy de vez en cuando. Lo que me falta es tomar el sol. Pero bueno, que no salgo aquí de la cueva. En fin, chavales. Hoy, Gorfa, como decía, te toca currar a ti porque vamos a tratar un tema que, bueno, que tú eres experto, no experto que lo sabes Experto. todo, pero eres alguien curtido en el tema. Vamos a hablar de la defensa personal, la defensa de la propiedad privada y un poquito de armas, legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Que es al final el instrumento con el que podemos defendernos. Entonces, en la primera parte quería plantear un poco el debate de si deberían los ciudadanos, o como individuos nosotros, tener el derecho a portar armas, ¿no? Y yo creo que esto radica un poco, la pregunta viene a raíz de lo que estamos viendo cada vez más, que es que la propiedad privada, sobre todo en países como España, no se respeta para nada, ¿no? O incluso tú vas por la calle y en ciertas ciudades es más fácil casi que te atraquen que no te atraquen. Entonces, quería preguntaros, primero tú, Adri, que siempre empieza Gorfat, y luego tú culminas, Gorfat. ¿Crees que es importante poder tener armas? Y si es sí la respuesta, ¿qué tipo de armas? Yo para mí sí que sería importante poder tener armas, siempre con una educación detrás, por supuesto, aunque eso es lo fácil decirlo. Y evidentemente creo que no hay que llegar a lo mejor a puntos no sé, de tener un rifle de asalto en tu casa, ¿no? Creo que algo con lo cual te permita defenderte y que no sea nada tampoco, para que me entiendas, nada que sea excesivo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, y más con lo que se está viendo, ¿no? Referente a ciudades que en España que es más probable que te atraquen de que no te atraquen, en Barcelona no es, no lo dirás por eso. Bueno, en Barcelona No, para nada. va uno a la mar de tranquilo, yo creo que te dan dinero. Vas por la calle y te van dando dinero a ti. Bueno, obviamente no decimos que en nuestra hipótesis, yo creo que tú no dices que por la calle pudieras llevar pipas, ni nada de eso. No. Entiendo que lo tengas en casa para al final resguardar la seguridad de la tuya y la de tus allegados, ¿no? De tu familia y demás, que es lo importante al final. Sí, yo creo que para ir por la calle ya hay otros mecanismos que podemos utilizar, que nos comentará ahora Gorfat seguro, porque le encanta este tema. Así que te lanzo la pregunta, Gorfat, ¿deberíamos poder llevar armas? Vale, pues lo primero de todo, ¿qué es un arma, no? Si nos vamos a la RAE, la primera definición que nos sale es un instrumento, medio o máquina destinados a atacar o defenderse. Pero el segundo también dice, es un medio natural de los animales para defenderse o atacar. Ok, somos animales, podemos defendernos, pero no hace falta defendernos con una pistola o con una navaja. Tenemos nuestras manos, nuestros dientes. Y yo creo que es necesario sentirse y estar armado. Por lo tanto, ¿pienso que la ciudadanía tendría que estar armada? Sí. Pero con pistolas, no. No todo el mundo. Que creo que un cierto sector de la población sí debería estar armada con armas de fuego, porque, bueno, pues por X o por Y han pasado unos exámenes, tienen unas licencias, se dedican a trabajos de seguridad, están cualificados y están entrenados para manejar esas armas de fuego, porque además, manejar un arma de fuego no es fácil. Tienes que saber montarla, tienes que saber desmontarla, tienes que limpiarla, tienes que saber cómo se alimenta un arma.
En fin, tienes que saber una serie de cosas que no todo el mundo puede saber salvo y coger un arma directamente y ponerse a disparar, porque aparte pues tienen un retroceso que incluso puede hacerte daño a ti mismo, ¿no? Como disparador. Pero sí, lo que sí que creo es que todo el mundo pues debería tener unas nociones básicas de poder defenderse. Y por eso creo que como sociedad, pues en Occidente y más en este país, en España, yo creo que desde pequeños pues nos enseñan a otro tipo de cosas, pero no nos educan desde que somos enanos para poder defendernos en el caso de que quisiéramos. Y por eso siempre acabamos viendo que la población se arma con armas de fuego, con armas blancas, pero nadie sabe utilizar las manos. Uh-huh. Claro, esto viene un poco, mencionabas España y que no todo el mundo podría o debería tener armas de fuego. Y ahora te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos y la segunda enmienda, ¿no? La segunda enmienda es la enmienda, por así decirlo, o el artículo, como lo llamaríamos aquí en España, de su Constitución, de la Constitución de Estados Unidos, que defiende el derecho a sus ciudadanos, a los ciudadanos estadounidenses, de portar armas, ¿no? Y hay defensores que dicen que el derecho a portar armas permite la generación de un pueblo armado, de una milicia, que pudiera ejercitar una legítima defensa contra un posible estado gubernamental tiránico, ¿no? Es decir, es como la propia defensa del pueblo que tiene ante el propio Estado, que en última instancia puede llegar a volverse extremadamente autoritario, ¿no? Y también hay otros argumentos a favor, como hacer que Estados Unidos sea un territorio per se muy difícil de invadir, ¿no? Ya que las armas, como no están solo bajo el control del ejército o de la policía, sino que los ciudadanos podrían participar de la defensa del propio país en caso de invasión extranjera. Y luego tenemos la otra parte de gente que dice que no, es que si no hubiera armas las ciudades serían más seguras y no existirían tantas matanzas como desgraciadamente ocurre, ¿no? Hoy en día, de hecho, hoy mismo hemos conocido una noticia al respecto. ¿Qué crees que ocurre en Estados Unidos? ¿Cómo ves tú el tema de Estados Unidos, de la segunda enmienda? ¿Crees que es un ejemplo en contra, a favor, o que simplemente, como siempre, el término medio no está logrado en ese aspecto? Pues vamos a poner de ejemplo a Estados Unidos y en contraparte a Suiza. Yo creo que Estados Unidos se ha desmadrado. Uh-huh. Y mi teoría es que todo se basa en educación. Y bueno, en los temas que solemos tratar en Guns N' Commerce, creo que ha habido pues un mejunje de cosas y se han mezclado y han surgido a la vez que es un país en declive y un país inculto y con una educación cada vez más mermada. Y aparte, pues una inmigración masiva que han tenido, que no han sabido adaptarse a las normas y a la cultura estadounidense. Y lo que hemos podido ver en estos últimos años es que la creciente pues compra de armas, incluso bueno, es que allí depende del estado. Con pasar un pequeño psicotécnico es sencillísimo, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo como gente desequilibrada tiene un arma o tienen varias armas y no pasan ningún tipo de chequeo médico ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que eso lo juntas con la educación que tienen y podemos ver que se originan matanzas y realmente las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses no pueden hacer un control de toda la población que tiene armas y que tienen problemas mentales. Pero luego tenemos Luis Suizano, que es un país armado, pero no vemos esos casos ni esas noticias de gente que acude a un colegio a matarse. Golfa, un inciso, perdona, Rafe. De hecho, en Estados Unidos hay estados en los cuales para tener el arma en casa no necesitas ningún tipo de test ni licencia, ¿eh? O sea, lo necesitas para estar fuera. O sea, para sacar esa arma a la calle, pero para tenerlo en casa hay estados en los que no es necesario. O sea, imagínate dónde se llega, ¿no? También a lo mejor es un extremo ya. Lo que iba a decir, que mencionabas de Suiza, es que la gran ventaja que tiene Suiza es que es una población bastante culta. Es decir, ahí tienen una cultura, que esto entra a debate, ¿no? Pero una cultura democrática, una propia constitución, que realmente el pueblo sí tiene poder sobre el Estado, ¿no? Y aparte, bueno, Suiza es un país pequeño, no tiene un muy buen ejército, por así decirlo, entonces necesita que su población propia tenga armas con las que defenderse ante un invasor, ¿no? Pero yo creo que radica justo ahí en lo que has comentado, en la cultura y en la moral, ¿no? Cuando tienes una sociedad moral y culta y que es capaz ella misma de ponerse frenos o de quitárselos, ¿no? Tienes un buen caldo de cultivo para permitir que coexistan, ¿no? Tanto la tenencia como no tenencia de las armas. ¿Por qué? Porque
como tienes una sociedad muy moral, muy sana, pues no se producen estos extremos como puede ocurrir en Estados Unidos con el tema de las matanzas de los colegios o en eventos, etcétera, etcétera. No hay tanto odio, no hay tanto racismo, no hay tanto... Bueno, lo que tú comentabas, ¿no? La poca educación y la nación en declive provoca eso, provoca cada vez más brecha social y que la gente, pues por pura demagogia, ha sido infundada con unas ideas que cree que, por ejemplo, los latinos tienen la culpa de todo lo que le pasa a Estados Unidos y por extensión a ellos mismos porque tienen miserables vidas o tienen problemas que achacan la culpa de esos problemas a colectivos o a personas o a la sociedad en general, ¿no? Entonces yo creo que la clave, como bien dices, es el tema de la cultura y la educación de una sociedad. Si no hay una sociedad moral, no puedes darle armas a gente inmoral, porque ocurrirá lo que ocurre, ¿no? Mira, aquí en España, además, Rafe, siempre la gente que está en contra de armar a la población, para mí es una desconfianza en sí mismos y en la sociedad que les rodea. Al final, ellos mismos están, si realmente conocen el Estado suizo, que tiene entre 2,5 y 3 millones de armas en casa, y estos son datos del gobierno suizo, 3 millones de armas en casa, particulares. Y no ocurren estas cosas. Y es un país muy seguro. ¿Qué pasa? Que en España, cuando se aboga porque los ciudadanos no pueden tener armas, es porque realmente estamos diciéndonos de una forma civilina que somos unos maleducados, unos incultos y nuestra moral no está preparada para que todo el mundo tenga armas. Porque seguramente en una discusión de África, en una discusión de tráfico, sacarían el arma de la guantera y nos liaríamos a tiros. Pues no lo sé. Quizás a lo mejor aquí en España sí que sucedería eso. Bueno, es que en España, y te lanzo a ti la pregunta, Adri, es que en España, o sea, no me gusta participar un poco de esta leyenda negra que hay contra España, pero es que es un pueblo muy, en general, muy dividido y muy cateto en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nunca se le entrega la responsabilidad al pueblo que debería tener. No elegimos a los políticos, sino que elegimos una lista y nos desentendemos de lo que ocurre en el gobierno. Creemos que cada 4 años nosotros tenemos un poder. Entonces, claro, como nunca tenemos responsabilidades reales, y lo peor de todo es que creemos que sí que tenemos poder, ¿no? A través de este instrumento como es el simple voto, claro, nunca tenemos la responsabilidad de nada. Siempre tiene que venir la policía, siempre tiene que venir otra persona a solucionar las cosas, siempre tenemos que preguntar a nuestro tío, a nuestro hijo que nos solucionen los problemas en vez de buscarnos nosotros las castañas, de sacarnos nosotros las castañas del fuego. Entonces, Adri, yo creo que te lo lanzo a ti la pregunta, que tú recientemente has tenido, bueno, ya sabes por dónde te voy, ¿no? No quiero revelar nada para no doxearte ni nada, pero has tenido problemas de estos de que, oye, que la gente te llama para unas tonterías increíbles. Entonces, ¿cómo vas a dar la responsabilidad a gente que no puede velar por sí misma, ¿no? Bueno, Rafe, en España la culpa siempre es del otro, ¿vale? Tú no tienes responsabilidad y nunca tienes culpa de nada. Referente a una sociedad, por decirlo así, entrecomillado, cateta, ¿vale? Has tocado 2 puntos, que son España y Estados Unidos. Estados Unidos, sabes que estuve 4 años y pasa exactamente lo mismo. O sea, la gente... Lo mismo, sí. Hemos optado por ceder nuestra seguridad, incluso, ¿qué te digo? O sea, todo nuestro ser a un poder estatal. En el tema que habéis tocado de Suiza es muy importante. En Suiza, para que veáis que todo se trata de lo mismo, es la dinamitación de los pilares de la sociedad, ¿no? En Suiza sigue habiendo servicio militar, ¿vale? Entonces, en Suiza, por ejemplo, en el tema de inmigración que tú has tocado, no te dan nunca la nacionalidad suiza. Y nadie se pelea por ir allí. O sea, yo me puedo ir a Suiza y tengo que entender que no me den esa nacionalidad, porque es un país soberano que tiene sus leyes. En el resto, bueno, empezando por Europa y ahora pues en Estados Unidos, con tanto movimiento woke extraño, todo eso se ve mal. Y realmente sí. es que volvemos a lo mismo, es educación y la dinamitación de los pilares fundamentales, ¿no? Desde empezando, yo ayer ponía de ejemplo que yo, sabes que me considero creyente, yo no he ido a la iglesia prácticamente nunca, ¿no? Es que me dan ganas de ir a la iglesia por hacer un poco de contraparte, ¿vale? Me dan ganas de ir cada día, porque es que lo que se está tratando es de destrozar todo lo que conlleve algo pues tradicional y de responsabilidad individual. Es lo que me decías de España, ¿no? Cuando me llaman por tonterías, por ejemplo en el trabajo, por muchas otras cosas, es que siempre es culpa del otro. Es que de verdad no somos conscientes de decir, oye, igual no tengo la vida que quiero, ¿vale? O he hecho esto y me ha salido mal y tengo que asumir que me ha salido mal. Siempre hay que buscar un culpable. Y la responsabilidad es de alguien o el gobierno que te roba, ¿vale? No de tu culpa que no haces nada para que el gobierno deje de robarte.
Amén. ¿Vale? O sea, es impresionante. Bueno, ya nada que añadir por el momento. Muchas gracias por darme voz. Es que me vengo arriba. No, ¿Te quieres ir o qué? No, es que me vengo arriba y no os dejaría hablar, ya lo sabes. Bueno, muchas gracias, Gracias por invitarme al podcast. Ha faltado un boom con el micro, boom, y irme. Venga, hasta luego. Madre mía, puto Adri, siempre tiene que meter una coletilla. No me lo esperaba para nada. Muchas gracias por darme voz, dice. Totalmente unexpected, sí. No, pero iba por el hecho de que si no, ya sabéis que me caliento y voy en progreso, ¿sabes? No, está bien. Increciendo. Sí, me pongo en modo loading, sí. Hablando de crescendos, todas estas matanzas que hay en Estados Unidos y demás, ¿creéis que se puede controlar o volvemos otra vez a hablar de lo mismo, que es que no, porque no hay moral? ¿O se puede regular de alguna forma? Gorfa, tú que estás más metido en la legislación que toca por lo referente a España, ¿crees que habría alguna forma de conseguir ese equilibrio en sociedades como podría ser la española? Es que creo que es complicado, pero, a ver, si la intención de los políticos y de la sociedad es que, nos armáramos, no sé, como una forma... Bueno, es que tendríamos que incluirlo en la cultura, tendríamos que verlo como algo normal, porque claro, si desde niños te están diciendo que tener armas es malo, pues bueno, al final el que recibe esa educación lo entiende como malo, y el que viene de fuera y en su país pues está muy establecido, que a lo mejor la vida no vale nada y que hay que ir armado porque cualquier persona puede atacarte, pues entonces estás luchando contra una pared. ¿Vale? Y si nosotros, que somos ciudadanos europeos, españoles, que hemos recibido cierta cultura, pues estamos chocando con una cultura que realmente vienen con machetes y en su país pues se maneja eso, pues estamos jugando unas reglas sin manos. No sé si me explico. Ellos juegan con trucos y nosotros jugamos sin trucos. Y jugar así es un poco complicado. ¿Qué pasa? Que para revertir esto... con trucos. Sí, totalmente. Gorfa, es juntar lobos con corderos. Pero es que claro, y yo no estoy hablando que los españoles no vayan armados ahora, porque he de decir que las bandas latinas ahora mismo en Madrid o en cualquier parte de España no solo están formadas por latinos, están formadas por españoles. Estoy diciendo que al final estos chavales están recibiendo una cultura muy distinta a la que nosotros hemos recibido. Una educación. Y claro, al final la educación va ligada a la cultura. Pues bien, creo que para revertir este problema habría que tener dos pares y una declaración de intenciones por parte de los políticos, y no creo que partiera de la base de armar a la población, porque a lo mejor esto se convierte en el salvaje oeste. Siempre pero sería perseguir de verdad. Convertir el modelo policial en algo más contemporáneo, no en lo que teníamos de antes, porque antes la delincuencia que teníamos en España pues era el vaquilla y 4 yonkis más, y perdonadme la expresión, pero eran personas que tenían sus capacidades mermadas y realmente pues eran personas que no entrenaban, que no se cuidaban, que incluso tenían problemas con las drogas y bueno, pues delinquían, y el modelo policial pues se adaptaba bien a esos sucesos. ¿Qué pasa? Que ahora no estamos viendo eso. Estamos viendo un modelo delictivo bastante avanzado. Son chavales que entrenan, que pues saben perfectamente cómo manejar las armas, tienen ciertas cualidades que a lo mejor nuestro modelo policial y judicial también no está preparado para poder actuar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estas cosas estos cambios drásticos nunca se darían a favor de la población. ¿Por qué? Porque si tú le das armas a la población, y más en un país como es España, que los políticos son conscientes, lo que pasa es que como los tienen tan agarrados a todos, son conscientes que la gente en general odia a los políticos, ¿no? Entonces ya, si les das un instrumento para levantarse contra ellos, apaga y vámonos, ¿no? Cuantos menos... de hecho, España se basa en que cada vez tienes menos derechos como ciudadano, y ellos como políticos cada vez tienen más. Siempre los han tenido, pero ahora es más descarado. Quería preguntaros sobre, hablando de políticos y muchos políticos que abogan que no hay que invertir en defensa, no hay que invertir en gasto militar, ¿no? Y yo creo que al contrario, yo creo que lo que hace fuerte a un país es la capacidad disuasoria de que me toques las narices, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen los ejércitos dentro de la soberanía de las naciones?
Porque yo sé que tú, Gorfat, te gusta mucho el debate de seguridad privada, seguridad pública, ¿no? En este caso el ejército, podríamos catalogarlo como un servicio público. ¿Crees que es importante la existencia de un ejército bien armado, con alta tecnología y preparado desde sus bases? Y aquí te meto incluso el tema del servicio militar obligatorio, ¿eh? ¿Cómo ves tú este tema del ejército? Pues viendo el dilema que puede ocasionar el tener que llevar a los chavales de una forma obligada a hacer una formación militar, entiendo que ahí se puede generar un debate. Pero yo creo que tener un ejército y unas fuerzas del orden bien educadas y bien establecidas, pues es un arma de disuasión. Y realmente no tienes por qué hacer uso de ese arma, que es el ejército, sino que teniendo simplemente un ejército potente, evitas que países o que individuos te ataquen. Porque saben que tú, como reacciones, vas a reaccionar mucho más o incluso el doble que el ataque que has recibido, ¿no? Que el contraataque va a ser mucho más potente. Por lo tanto, creo que es fundamental, como es fundamental tener armas nucleares a día de hoy. No puede ser que un país occidental no tenga un arma nuclear que pueda servir de disuasión por si otro país te invade o te toca las cosquillas a nivel comercial. Porque ahora mismo realmente un arma de guerra no es solo invadirte, sino es a lo mejor pues aislarte a nivel financiero. Sí, también te digo que hoy en día las armas nucleares las veo un poco absurdas cuando puedes soltar un virus y aniquilar a una población y conservar las riquezas de una región, ¿no? Totalmente, es otro tipo de arma. Sí. Además es la más rápida, la más efectiva y vamos, o sea, eso desestabiliza totalmente cualquier nación que quieras invadir. Pero eso es otro tema, ya no me voy a meter en tema de los virus. Claro, pero Rafe, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que eres un caco, ¿vale? Un ladrón, y quieres entrar en una casa y tienes 2 casas bicheadas, ¿vale? Entonces, ¿cuál decides entrar? ¿En la casa que sabes que el propietario está armado y es un tío de 2 metros que pesa 120 kilos y que tiene a su hija, no sé, entrenando jiu-jitsu y es cinturón negro con 13 años, o en la casa del pobre hombre que pesa 45 kilos mojado y bueno, no toca un arma en su vida y prácticamente te deja la puerta abierta? Yo voy al de 2 metros, tío, para darle emoción a la vida. Porque eres un valiente, ¿no? No, es por darle emoción a la vida, ¿sabes? Joder, pero entendamos, ¿no? Que al final la disuasión hace que el ataque no se produzca. Y a lo mejor el tío de 2 metros nunca tiene que ver una situación conflictiva. Yo lo veo. Yo veo que hay personas que nunca han estado con el uso de armas, nunca han entrado en artes marciales y han tenido más problemas que personas como yo, que sí estamos habituados a eso. Fuera de nuestro trabajo, porque a lo mejor mostramos una imagen de... hablo a nivel físico, personal, que a lo mejor a las personas que quieren cometer una fechoría, pues se les quita la idea, porque dicen, joder, es que esto va a costar mucho más trabajo. Sí, el simple hecho de muchas veces el comentario que oímos entre nuestros allegados que decía, joder, es que ese tío está como un armario, ¿sabes? Eso ya es disuasorio, el simple hecho de estar como un armario, ¿no? Ese simple... es como una idea que se tiene preconcebida en la cabeza de que, claro, no vas a poder con él, ¿no? Y eso lo tiene mucha gente, incluso yo creo que todo el mundo, ¿no? Incluso tú, Gorfat, que sabes de seguridad y de artes marciales, a ti si te planta un tío de 2 metros que te pesa 150 kilos, sabes que no tienes todas las de ganar a no ser que seas muy hábil, ¿no? Joder, me va a costar. Claro, me va a costar. O sea, hay una diferencia de masa considerable y de fuerza, por ende. Claro. Entonces, es disuasorio, como tú bien dices. Entonces, haciendo esta analogía con el tema de los ejércitos y las naciones, yo creo que sí, yo creo que un ejército es fundamental. Y de hecho quería introducir un tema, que es porque hay mucha gente que dice que los ejércitos no son necesarios, o sea, perdón, no hay que invertir tanto en ellos porque suponen un gasto público que podría destinarse a otras partidas, ¿no? Esto, o sea, os voy a decir, se me acaba de ocurrir, con el tema de Micrópolis, de Álvaro de María, ¿no? El libro que Al está final por vamos a tener que invitarle. Sí, hay que invitarle a este hombre porque no paramos de promocionarle. Ya está pagado esto, ¿eh? A ver, Álvaro, si escuchas esto, tío, tienes que venir. O sea, como sea. Pero no, comentaba que yo en el podcast que escuché de Lunaticoin, Álvaro comentaba por encima de que pues las naciones pueden llegar a las naciones soberanas que se funden como una micrópolis, ¿no? Pueden llegar a la soberanía mediante la disuasión contratando
a otras naciones sus servicios nucleares, no puedes decirlo, es decir que, oye, tú me proteges con las armas nucleares que tienes a cambio de X dinero. Entonces, yo creo que este concepto se podría emplear ya mismo hoy en día para rentabilizar los ejércitos, ¿no? Es decir, tú podrías alquilar los servicios de tu ejército, por así decirlo, para proteger ciertas zonas de ciertos países que igual no tienen la capacidad militar para defender ciertas zonas o ejecutar ciertas acciones, ¿no? Ya sea de defensa, humanitario, etcétera, etcétera. Yo creo que es una forma de rentabilizar la seguridad soberana de un país, ¿no? De los ejércitos. ¿Tú qué opinas sobre esto, Adri, que acabo de comentarte? Bueno, sería una posibilidad. Normalmente siempre he visto igual el es ejército. Utópico, pero bueno, sí, pero bueno, sería una posibilidad. Más que una posibilidad, sería algo bonito, ¿no? Pero ciertamente, no sé, en el tema de los ejércitos yo siempre he creído que es súper importante. Y el tema que habéis tocado sobre todo de las armas nucleares, hay un dicho que es otros moros, otros cristianos, ¿no? No entiendo por qué hay países que tienen una burrada de armas nucleares y luego países como el nuestro que no tienen nada. Bueno, nosotros igual mejor no tenerlo porque yo creo que igual no la tiramos encima, ¿sabes? Entonces mejor quedarnos quietos ahí. Pero realmente fíjate el poderío armamentístico, que tienes un ejemplo claro en España, ¿no? Lo que era España y lo que es. Y finalmente éramos, bueno, una superpotencia y ahora somos pues nada, ¿no? Y cada vez invertimos menos y tenemos el ejército, que no lo veo, que no se me malinterprete, pero tenemos el ejército al final lleno de gente de otras nacionalidades, en el cual yo conozco un caso de una familia política, digamos, que son de Colombia, y te decían libremente, no, yo voy ahí para cobrar, a mí España me da igual. O sea, yo creo que alguien que esté en el ejército debe ser una persona que jura una bandera, y como jura una bandera no debe ser hipócrita, ¿vale? Me da igual que seas colombiano o de Lian Champó, ¿vale? Realmente si vas y juras, no solo se trata de ir a cobrar, tiene que ser un sentimiento, que ahí es donde entra Gorfas, ¿no? Que tiene Mira, por ejemplo, que viene de ahí. En Estados Unidos, si tú quieres entrar a los Navy SEAL, que es todo el mundo sabe quiénes son, el grupo de élite de la Marina estadounidense, o sea, tienes que ser americano 100%. O sea, no puedes... tienes que tener la nacionalidad, y creo que incluso nacido ahí. O sea, no vale que te hayan dado la nacionalidad luego. Creo que tienes que ser de padres americanos y ser americano de pura cepa, por así decirlo, por un tema de defensa de intereses, ¿no? De los propios Navy SEAL. Sí que hay, en el ejército americano, lo que te has comentado, pasa lo mismo, ¿no? Hay muchísima gente que es extranjera, de México, de países de Latinoamérica o incluso europeos, puede llegar a ver, ¿no? Pero sí, en el cuerpo de élite, es decir, el que va a llevar las misiones más peliagudas, por decirlo, solo pueden ser americanos. Claro, pero tú imagínate, Rafe, que tienes un conflicto con ese país que es tu país de origen, ¿vale? Claro, exacto. Tengo que creer que te vas a posicionar, por ejemplo, en el caso de España, a favor de España porque te paga España y estás en el ejército español, pues perdona, pero lo dudo bastante, ¿no? Entonces, coméntanos, sí. Yo estoy parcialmente en desacuerdo con algunas cosas. Mi paso por el ejército me llevó a entender que al final cuando formas camaradería y haces una instrucción, al final las personas que tienes a tu lado y sufren contigo las penurias que se pasan allí, formas un grupo y ya no es tanto luchar por la bandera, sino luchas por la persona que tienes al lado. ¿Qué pasa? Que la persona que tienes al lado ya pues ni tiene color, ni tiene origen, ni tiene cultura, porque de allí como que te borran prácticamente lo que eras antes. Incluso no eres un nombre, pasas a ser un número, y después ya sí, una vez que ya vas avanzando en la instrucción, pues ya pues tienes tu apellido, ¿no? Pero realmente como que te despersonifican, ¿no? Ya no eres una persona civil, sino que pasas a formar parte del ejército. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo conozco ejércitos como la Legión Extranjera en Francia, y de buena mano porque tengo algún compañero allí y es español, pero él ama a la Legión Extranjera. Y es un ejército francés. Lo que pasa es que solo está integrado por extranjeros. Y ellos aman la Legión. Y darían su vida por Francia y por lo que es la Legión. Por lo tanto, creo que yo no lo veo así. Más lo veo por la cultura y un poco por la educación que hemos dicho antes. Pienso que si un país está totalmente acomplejado, como nos pasa aquí en España, y los propios españoles somos los que echamos piedras sobre nuestra bandera y renegamos de nuestra historia, pues entiendo que las personas que vienen aquí nos insultan, no nos respetan y pasan por España como si fuera pues eso, una toalla con la que te limpias la suela de los zapatos. ¿Qué pasa? Que
entiendo lo que dice Adri, pero creo que los ejércitos tienen una estructura y unos métodos que prácticamente a cualquier persona que entra con la idea de estar ahí solo para cobrar, pues o bien o le cambian la idea o se acaban yendo a tomar por culo. Sí, esto me lo comentabas tú un día por una charla que tuvimos, ¿no? Que me comentabas tu paso por el ejército y decías que esta gente que va solo para cobrar, que al final dura poco, porque dices que no merece la pena. Sí, o intentas encontrar otro tipo de, no sé, de motivación o duras poco. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mira, es que el problema de los sudamericanos que entraron en el ejército fue de las políticas estas que hizo Zapatero, de traer aviones flotados de allí. Pues mira, voy a tirar un capote a ellos, ¿vale? A los que entraron en el ejército, porque es bien que más bien por esa época los españoles no querían formar parte del ejército. Es más, se había quitado la mili y el ejército se había profesionalizado y los españoles no querían entrar porque se cobraba ni 1.000 euros, ¿vale? 975 euros se cobraba. ¿Qué pasa? Que aquí en la obra podías cobrar 3.000, 4.000. Y como tú, que eras un obrero y estabas haciendo pisos aquí en España y tenías un BMW y pedías préstamos, ¿cómo te ibas a meter tú al ejército a pasar penurias por 1.000 euros? Pues bueno, ya se metieron nuestros amigos los latinoamericanos por nosotros a cobrar 1.000 euros. ¿Qué pasa? Que estos latinoamericanos pues han avanzado y muchos de ellos ya son suboficiales, incluso oficiales. Bien, yo al menos como yo pienso, para mí ole ellos, porque al final cuando los españoles no quisieron, ellos sí quisieron. Y al final creo que ellos sí que están integrados en el ejército español y sí que aman lo que hacen, aman a sus compañeros y bueno, esa es mi forma de pensar. Creo que el problema lo tenemos nosotros. Gorfa, te hago una pregunta, porfa. Sí. Has tocado los sudamericanos, los latinos, ¿vale? Yo considero que al final son países hermanos. Sin que se nos tache de nada. Sabes que en el ejército hay otros integrantes de otros países muy radicalizados, ¿vale? Generalmente habrá gente de todo tipo. Ahí es donde pongo yo más en duda la cosa. No sé ¿Sabes el problema, Adri? Que cuando estás en la instrucción, a no ser que seas un coco y seas muy inteligente y realmente lo que quieras es destruir desde dentro, es decir, una infiltración, es muy difícil, porque allí se te acaba echando. Y no te echan los mandos, sino que te echan los compañeros. Porque allí, al final, todo el mundo cuida de todo el mundo y cuando tú empiezas a conocer que la persona que tienes al lado va por su cuenta, su cultura choca totalmente con la tuya y él no se quiere adaptar y empieza a aislarse, es imposible que dure. Yo lo he vivido, es imposible, se acaban yendo. Pero tanto los de otra nacionalidad como los españoles que se piensan que el ejército es para echarse un par de fotos y darse un beso con la bandera, es que se acaban yendo. Es cierto, pero bueno, como en todos lados, habrá minorías que podrán entrar, engañar a todo el mundo, camuflarse y no sé si algún día es una célula durmiente y despertará y dirá, pues ahora os mato a todos, ¿no? Pero no, yo creo que la mayoría de veces no es esto. Gorfat, me das a entender que el ejército es lo único público que funciona. O sea, no, bueno, me das esperanza, te lo digo en serio. Realmente funciona bastante mal, pero los integrantes funciona mal a nivel administrativo, pero a nivel de espíritu y a nivel de trabajos funciona muy bien. Bueno, y que no dure o que al final se acabe marchando. Alguien que no vale ya es un logro, porque en España eso no pasa. Metes un funcionario en cualquier sitio y no lo echas ni con agua caliente. No, y mira, yo por ejemplo, yo estuve en el ejército, mi paso por allí pues no ha sido, no fue lo que yo esperaba y al final lo que cobras tampoco merece mucho la pena. Y como mi labor y mi instinto siempre ha sido estar con la gente y dedicarme un poco a la seguridad ciudadana, pues bueno, yo acabo en la seguridad privada y acabo haciendo pues servicios muy chulos donde yo he tratado con gente con problemas muy gordos a nivel sociales y pues he tenido pues una experiencia laboral muy, muy enriquecedora y yo sigo ejerciendo y a mí me encanta. Sí, se te nota. Cada vez que hablamos de estos temas flipas. Tú le preguntas a Gorfat y se abre la enciclopedia de la seguridad y te empieza a comentar muchas cosas. Él cuando saca los nunchakus no para ya.
No, fuera bromas un momento. Voy a aprovechar la enciclopedia que tenemos aquí sobre defensa personal y legislación al respecto, que es Gorfat. Y te voy a preguntar sobre un poco la inseguridad creciente que existe en España, sobre todo lo que hemos comentado, introducido antes, de la protección de la propiedad privada. Hemos visto cómo ahora recientemente con la nueva ley de vivienda se da más garantías aún al que te ocupa la casa y el propietario está totalmente desamparado ante la ley, ¿no? Te quería preguntar, Gorfat, ¿cómo consideras... No, voy a reformular la pregunta. No consideras, sino ¿cómo podemos pragmáticamente proteger nuestra vivienda a día de hoy? ¿Qué armas son legales? ¿Qué armas no son legales? ¿Qué pasa cuando tú te vas? Supongo que aquí me hablarás un poquito de instalar alarmas, etcétera, etcétera. Coméntanos un poco todo lo que tú creas que tienes que comentar para proteger nuestra casa hoy en día. Vale, vamos a puntualizar. Cualquier persona nos puede ocupar la casa y luego abrirse un proceso judicial en el que esas personas habría que echarlas a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando esa casa no tiene contratado los servicios, por ejemplo, de luz o de agua y como que no hay una habitabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una segunda casa en la playa y tú tienes dado de alta la luz, el agua y tú habitualmente vas para allá, si una persona se mete dentro de tu casa es un allanamiento de morada. Y realmente las fuerzas del orden pueden inmediatamente echar a esas personas. Pero ¿qué pasa? Que si tú eres una persona que tienes 3 casas y que te dedicas al alquiler y que tu forma de subsistir a nivel de negocio es alquilar las casas, porque si tú, por ejemplo, una casa no la tienes dada de alta y de luz y agua y la tienes deshabitada porque estás en busca de una persona que quiera alquilarla, ¿qué pasa? Que en ese momento te pueden entrar personas a tus casas y joderte prácticamente la vida porque todos tus fuentes de ingresos desaparecen porque tienes que abrir un proceso judicial y echar a esas personas. No sé si queda claro, pero para que la gente entienda, no te pueden ocupar tu casa, ¿vale? Si te ocupan tu casa donde tú estás viviendo, tú puedes llamar a la policía y la policía les va a echar enseguida, ¿vale? Eso sí, con mucho cuidado si tú no estás habitando tu casa, tu segunda casa, tú no tienes muebles, tú no sueles aparecer por allí y un día decides querer alquilarla porque te han echado el trabajo y quieres tener una fuente de ingresos. Pues a lo mejor te encuentras que hay unas personas que están dentro viviendo y tienes que abrir un proceso judicial. Yo por ejemplo, estuve desalojando casas en Toledo, en un pueblo que se llama Seseña, y estuve unos meses allí y lo que hacíamos era pues crear un control de accesos una vez que las casas estaban deshabitadas e intentar que no se volvieran a ocupar. ¿Qué pasa? Que ellos juegan con las personas que ocupan casas y las mafias que se han formado en torno a este mundillo, juegan con esto, incluso te hacen contravigilancias y son muy listos, se saben muy bien la ley, son prácticamente juristas y claro, esas casas que a lo mejor son de bancos o son de otros propietarios, pues pueden ser ocupadas si no hay nadie vigilando o no hay una alarma que avise inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para echarles. Es decir, te voy a hacer una pregunta. Yo si, por ejemplo, me voy de vacaciones 15 días, me voy a las Bahamas, y llego y me han ocupado la casa y llevan ya una semana y media, ¿la policía los va a echar o no? Sí, les echa. Porque es mi casa donde yo vivo. Eso, ¿no? es, porque está habitada, sí. Vale, es decir, que el problema sobre todo radica en las segundas viviendas o la gente que tiene en alquiler una vivienda que dejan de pagar y ocupan la casa o la invaden directamente. Eso es, ahí es donde radica el problema. Vale, porque creo que esto, incluso yo tenía esa confusión, ¿eh? Yo también pensaba que, pues fíjate. De todos modos, los medios de desinformación juegan mucho hacia un lado y hacia otro, ¿eh? Yo he visto medios de prensa de derechas, ¿no? Por catalogarla de alguna manera, que hablan de que te pueden ocupar tu casa, prácticamente donde vives, y que se pueden quedar allí viviendo contigo, y eso es falso. Pero también he visto los otros medios, ¿no? Los que son de izquierdas, abro comillas, que dicen que eso de la ocupación no es un problema en España y aquí nadie está ocupando casas. Sí. Eso es mentira, porque en España se ocupan casas todos los días y está habiendo un problema de verdad. Es más, hay policías, guardias civiles que contratan empresas de desocupación porque ellos son incapaces de hacerlo. Se pueden meter en un lío. Fíjate. Qué locura, tío. ¿Dónde estamos llegando, Claro, y yo esto lo he vivido. Estas empresas, estas mafias,
lo que hacen es ocupar urbanizaciones enteras que están, bueno, que son de bancos, ¿vale? O son de empresas que se dedican a la compraventa de vivienda. Las ocupan, quitan todo el cobre y se van. Viven allí una temporada, quitan todo el cobre, destrozan las paredes por dentro y se han ido. Dios. ¿Y cómo te tú a arreglar eso? ¿Sabes? Sí, que yo ya no estoy diciendo que no haya un problema de suelo, de vivienda, que hay bancos que se están aprovechando del problema del uso de viviendas y de la búsqueda y del alquiler, pero joder, hay que entender que si esto se convierte en el salvaje oeste, pues al final nadie va a salir vivo. Bueno, es que en España el tema del precio de la vivienda y demás es que ahí tienes muchos puntos. La inseguridad jurídica para el propietario que no quiere poner en alquiler sus casas. Tienes ahora que te van a, como ellos dicen, topar, que no existe esa palabra, el precio de los alquileres. Claro, es que nada fomenta ni siquiera que se construyan pisos. ¿Por qué? Porque además en España, como desde 2008 lo que se hace es se deflacta socialmente con los salarios. Tenemos los mismos salarios que cuando petó la burbuja y el dinero ya no vale lo mismo, entonces la gente ya no puede comprar casas. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú además tienes una gran inseguridad jurídica, tú como propietario no se lo vas a dar a un joven que igual trabaja en un Telepizza y tiene la ilusión de irse con su novia a independizarse, que realmente entre los dos, aunque sea muy caro, pueden pagarlo, y tienes esa ilusión de irse juntos, pero no se lo va a dar. ¿Por qué? Pues porque tienes más probabilidades de que te acabe no pagando. ¿Por qué? Porque la situación laboral en España es muy precaria, los sueldos son muy precarios, no suben. Entonces, claro, es que se juntan un montón de factores que hacen que los precios aumenten mucho más. Y ahora con la nueva ley de vivienda, aunque digan que van a topar los precios, mentira, van a subir por las nubes. Pero bueno, ya me estaba metiendo en temas económicos. Perdona, Adri, si no te pregunto, pero es que justo este tema es el que más conoce Gorfat y voy a usar un poquito de él y luego ya volvemos tú y yo a darle más caña a la charla distendida. Gorfat, hoy en día ya hemos dejado claro que si te ocupan tu casa, la donde tú habitas, te la desaloja la policía. Vale, pero vamos a hablar del tema de robos. ¿Cómo puedes defenderte en España? ¿Qué armas puedes tener en casa? ¿Cómo ves este tema tú? A ver, tú realmente puedes tener armas de todo tipo en casa, si cumples con la normativa. Tú incluso puedes tener armas de fuego si tienes las licencias oportunas. No voy a entrar a decir cuáles son el tipo de licencias. Las enumero rápido. Tienes la A, tienes la B. La B es, por ejemplo, la de uso personal, que la da la Guardia Civil discrecionalmente, por ejemplo, para joyeros o gente que ha estado amenazada por una banda o terrorista o crimen organizado. Tienes la C, que es para seguridad privada, tienes la D, que es para cacería, igual que la E, y también la F, que es para tiro deportivo, ¿vale? Tú, teniendo esas licencias, lo que puedes tener pues es un arma en casa con una serie de requisitos, que es tener un armero empotrado a la pared y tienes que tener el arma, por ejemplo, separada de los cartuchos, ¿vale? De la cartuchería. Ok. Uh-huh. Realmente esas armas no son de uso de defensa personal, pero se pueden tener en casa si tú haces algún tipo de actividad como puede ser caza, tiro deportivo o te conceden la licencia B, ¿no? Que entonces esa sí es para uso personal y defensa. Pero, por ejemplo, podemos tener cuchillería en casa, ¿vale? Podemos tener armas blancas, pero que estén catalogadas y que tengas un libro de registro. ¿Esto lo hace todo el mundo? No. Pero se puede tener en casa. Por ejemplo, un spray de pimienta sí lo puedes tener. Yo siempre digo que un spray de pimienta es obligatorio ahora mismo tenerlo en España y portarlo siempre, que tú puedes portarlo por la calle. Eso sí, en sitios muy concurridos, ¿no? Sí, voy a puntualizar. El spray tienes que comprar en una armería, tiene que estar homologado, ¿vale? Y el spray, por ejemplo, yo no lo llevaría a un festival, a una discoteca o a un estadio de fútbol, porque cuando pases por los controles de acceso, el vigilante de seguridad te puede cachear, porque está en su derecho, y quitarte el spray, porque ese spray no puede entrar en un sitio así porque sería peligroso para el resto de personas. ¿Vale? También es un poco discrecional si te quieren multar o no si llevas el spray, porque es lo que he dicho, si vas por sitios que a lo mejor no concuerdan ni casan con tu seguridad personal y quieres utilizar el spray, pues por ejemplo para cometer un atraco, pues hombre, si la Guardia Civil que tienes antecedentes te ven en un sitio que no cuadra mucho con el argumento de por qué llevas un spray, pues a lo mejor sí te pueden denunciar, pero si eres una mujer que nunca ha hecho nada en su vida, o un hombre, puedes llevar perfectamente un spray de pimienta para hacerlo para uso personal. Has comentado hombre y mujer. Adri, tú que tienes 2 niñitas, niñitas, no son muy pequeñas, pero alguna es más mayor, ¿les vas a comprar un spray de pimienta? Escucha, no, cuidado con eso, tienen que ser mayores de edad.
Ahí está. O sea, tienen que Yo ser te iba a mayores de edad decir para que no considero... Bueno, para empezar yo les dejo salir poco, ¿vale? Pero... Las tienen en casa enjauladas. Sí. Pero por otro... No, ya lo hemos comentado muchas veces que por suerte la mayor, que es la que más me podría preocupar, es bastante como yo, no le gusta salir, ¿vale? Entonces, para lo que hay fuera, se queda dentro y opina ahí lo mismo que yo. Ya ha contestado Gorfat que tienes que ser mayor de edad y yo te diría que igualmente no se lo daría con esta edad porque al final un día jugando o cualquier tontería, saber la que pueden armar, ¿no? Y quedarse cegatas. Entonces, no, por ahí no... Sí. Yo esperaría al menos a esa mayoría de edad o que tengan... una vida social más avanzada, ¿no? Pero como no es el caso de momento y espero que tarde muchísimo, pues no, por el momento no. A pesar de que ya te digo, ya ha contestado Gorfat y ya está, ¿no? Y es para mayoría de edad. Vale, hemos tocado el tema de que sí, podemos tener armas en casa, pero ahora entra el momento de defenderse. Es decir, tú tienes armas en casa por el motivo que sea y te hablo desde armas de fuego, armas de cuchillería, que eso todo el mundo tiene en la cocina, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el que te entran en casa y tú lo usas para defenderte. Y aquí entra el principio de un poco de proporcionalidad, ¿no? Y demostrar que has actuado en legítima defensa. ¿Nos puedes contar algo al respecto de esto, Gorfat? Bueno, tienen que elegirse 3 principios, ¿no? Congruencia, oportunidad y proporcionalidad. ¿Qué pasa? Que bueno, que si a ti te entran en casa, pues lo lógico es que si van a por ti a atacarte y a acabar con o peligra tu vida o tu seguridad física o la de los tuyos, pues es lógico que vayas a utilizar cualquier cosa que tengas a mano para poder defenderte. Si tienes armas, pues las puedes utilizar. Lo que pasa que aquí ya yo me puedo perder lo que es a nivel legislativo y no sabría muy bien responderte en el caso de que hicieras uso de esas armas, ¿qué podría pasarte? Yo entiendo que nada, ¿vale? Y la razón no, la moral y no sé, y toda mi experiencia me viene a decir que este Estado de Derecho creo que protege al bueno, pero a veces no ocurre eso, ¿vale? A veces ocurre que te defiendes e incluso a lo mejor acabas pagando tú. ¿Qué pasa? Que los casos que hemos visto en los que entran en casa y el caco acaba muerto porque le han disparado, pues es porque a lo mejor le han disparado por la espalda o ya estaba huyendo. Hay un caso muy famoso que son los joyeros Touch, que les entraron en su vivienda y no sé si fue el guardaespaldas o el vigilante de seguridad que estaba por allí, pues les acabaron disparando por la espalda a los ladrones una vez huyendo y acabaron pagando cárcel. Los vigilantes, o no sé si son vigilantes, desconozco muy bien qué tipo de personas en el caso de Tous era el suegro o era algo era así. El suegro. Sí, era alguien de la familia. Bueno, pues pero para que veáis que al final, claro, ya huyendo, acribillar al tío por la espalda, pues no está bien visto, ¿vale? Aquí en este país, aunque te hayan entrado en casa y te hayan amenazado y te hayan robado. Otra cosa muy diferente es que una persona esté de frente con un cuchillo o con un palo y quiera acabar con tu vida y tú tengas pues una pistola a mano o tengas lo que quieras a mano para poder defenderte y acabas con su vida. Pues mira, yo le digo al oyente, prefiero que llore su madre que llore la mía y me voy a pagar cárcel unos años tranquilamente y saldré pronto y vivo y habiendo cotizado a la seguridad social y seguramente con una carrera porque no habré perdido el tiempo. No sé si se me entiende. Sí. Bueno, yo creo que al final si te entran en casa y tienes un arma de fuego, sé que es muy fácil decirlo, pero tienes que tener un poco la cabeza fría de, supongo, primero le apuntas y le dices vete de aquí, si no entran razones igual amenazar disparando a una pared. Se me está ocurriendo un poco de cuñadismo, ¿eh? No, es bastante bien, se te ocurre bastante Rafe, bien. a mí me han entrado en casa a las 5 de la mañana y yo te digo que no, por la forma en que actué, yo no soy ningún valiente, ¿vale? No me paro a decirle vete de aquí. Claro, o sea, no me la voy a jugar y no, porque no solo está en juego mi integridad, están mis hijas. ¿Vale? Sí, pero... no me voy a perder el tiempo. Esto es como en las pelis, ¿no? Cuando ves que el tío se pone a contar el plan maléfico y dices, tío, hazlo y no lo cuentes, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Pero si tú tienes un arma de fuego y él va con un arma blanca, tú estás en una clara posición de superioridad. Entonces, ahí sí que yo creo que es esto lo que entramos en la proporcionalidad, ¿no? Es decir, tú alguien no puedes... preparado, Rey, pero tú, al nivel de nerviosismo que llegas, ¿vale? Esa adrenalina, sí, etcétera, a ti no te da ese momento para pensar, voy a tener una conversación disuasoria a ver si se va. Bueno, pero entrando en el caso utópico, yo creo que lo más sensato para no buscarte problemas es primero le apuntas y le invitas a irse. Segundo, que siga avanzando, disparas para mostrarle que es un arma de fuego.
y que no va en broma, y ya si sigue, yo creo que en vez de apuntar al pecho, apuntar a la cabeza, a cualquier lado, apunta a una pierna, a una rodilla, a algún sitio donde le vaya a herir, pero no de gravedad. Vale, vamos a puntualizar esto. Me parece muy interesante, Rafe. Mira, está la regla Turier, no sé si se pronuncia así, la de los 21 pies, que es que viene a decir que si tienes un atacante con un arma blanca a menos de 21 pies, posiblemente, aunque tú tengas un arma de fuego, te va a alcanzar. Porque el poder de parada de la cartuchería no será lo suficiente como para que el atacante no te alcance con el cuchillo. Pues si estamos hablando de una casa, tú imagínate. La corta distancia va a provocar que el atacante, aunque tú le frías a tiros, llegue a ti, ¿no? A no ser que sea un disparo en la cabeza o una zona vital que realmente le paralice. Pero incluso se ha visto en casos reales que disparándole a los pulmones o incluso al corazón, pues el tío, por la adrenalina y las hormonas que se liberan, incluso llega al policía o llega a la persona que está defendiendo con el arma de fuego. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, yo creo que a nivel de legislación, una pistola contra un cuchillo, depende de la distancia del tío con el cuchillo, es 50-50, ¿vale? Es proporcional. Otra cosa es que me estés diciendo que el tío está a 150 metros con un cuchillo, ¿vale? Pero si estamos hablando de una casa, yo creo que es totalmente proporcional. Además, y a lo mejor dispararle a la pierna, no, dispararle directamente al torso o donde haga falta para que ese tío no vaya por ti. Bueno, y además, el efecto túnel que se provoca en un enfrentamiento, ya no digo armado, digo un enfrentamiento normal y corriente. Sí, lo que decía Adri, de la adrenalina y... Es durísimo, y hay que estar muy preparado. Por eso digo que hay que entrenar mucho para poder enfrentarte a situaciones jodidas, como puede ser una pelea normal y corriente. Gorfat, yo recuerdo, mira, el caso de un abogado que conozco mucho, ¿vale? Que estaba en Barcelona, en un semáforo, le abrieron la puerta del coche y le quitaron un sobre con 10.000 euros, ¿vale? El caco salió corriendo y él salió detrás, para que veas lo importante, lo que dices de la adrenalina y el entrenamiento. Lo llegó a alcanzar y no fue capaz de darle un puñetazo. Se quedó bloqueado y no le salía. ¿Vale? O sea, para que veas lo importante que es llegar, que eso lo conocerás tú mejor que nadie, para que nos lo expliques, pero para que veas lo importante que es, que no es tan fácil como, no, yo llegaría ahí, diría esto, o lo contrario, ¿no? Llego allí y lo mato, porque a lo mejor te quedas ahí más pasmado que nadie. No, y siempre lo digo, al final las personas que entrenan artes marciales, que hacen uso de armas, son personas que intentan evitar cualquier tipo de enfrentamiento, porque saben lo que conlleva. Incluso vosotros lo habréis visto en discotecas o por la noche, el más gallito es el que luego acaba recibiendo o el que acaba huyendo. Y en cambio el que estaba callado, silencioso, muy atento, es el tío que se revela y empieza la fiesta y es el que domina el enfrentamiento, ¿no? Por eso digo que es muy fácil hablar y es muy fácil ser operador de teclado, ¿no? Como nosotros decimos. Y hablar desde fuera o ser capitán a posteriori, yo hubiera hecho, ¿no? Yo lo hubiera hecho de esta manera. Bueno, hay que verse ahí, ¿no? Hay que verse buenísimo ahí. lo de capitán a posteriori, tío. Tío, eso es de South Park. Es de South Park y me encanta, tío, ese personaje. Aparte de esto, sería aplicable a mucha gente que analiza gráficos, ¿eh? Ya lo digo. Sí. A todo en la vida, ¿no? Sí. No, pues eso, digo que es muy difícil. Hay que estar muy preparado, entrenar. Incluso la gente que está entrenada, pues, y falla. Incluso falla. Por eso digo que esto hay que dedicarle una vida entera y cuanto antes empieces a ser soberano de la seguridad, mucho mejor. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y más al mundo al que nos dirigimos. O sea, lo veo súper fundamental y es una de las tareas pendientes que tengo a raíz de conocerte, Gorfat. Y mira, quería introducir un poquito ya finalizando para los últimos 10-15 minutos del podcast, charlar un poquito sobre seguridad privada versus pública. ¿Cómo crees que funcionaría un sistema, o cómo lo ves tú, Gorfat, esto de la seguridad privada mejor que la pública? Porque sí que es verdad que hemos delegado toda nuestra protección en un ente público que siempre está al servicio del gobierno de turno y del político de turno, ¿no? Entonces existe un problema aquí. Cuéntanos. Claro. Es que es un debate bastante interesante y creo que daría para otro podcast. Pienso que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir a la policía de los policías. Hay que distinguir a la Guardia Civil de los guardias civiles. Las personas que integran el cuerpo
son magníficos profesionales, tienen una vida personal, tienen una familia, tienen inquietudes, tienen sentimientos, pero forman parte de una institución del Estado. Y esa institución del Estado está dirigida por políticos. Desde la escala más baja, que es un delegado de gobierno o un subdelegado, que es dirigido a su vez por el director general de la policía, que en este caso es Francisco Pardo Piqueras, aquí en España, luego el secretario de Estado de Seguridad y luego el ministro de Interior. Todos esos son políticos. Uh-huh. Me refiero que al final los mandos tienen un color, y tienen un color que cambia cada 4 años. Y decir que al final la policía pues es neutra y se rige a las demandas de la sociedad es un poco cogerlo con pinzas, ¿vale? Es un poco utópico, muy dogmático, pero luego a lo mejor a nivel de la práctica yo no lo veo así. Y entonces a mí me surge, y por mi ideología, yo creo que... Bueno, yo también me rijo al final al Estado, porque la seguridad privada pertenece al Ministerio de Interior y nosotros colaboramos con fuerzas del orden. Y bueno, pero mi código deontológico, mi educación y mi moral me lleva a saber discernir mi ideología, lo que siento, ¿no? Y luego cuando trabajo, pues cómo tengo que actuar y lo que tengo que hacer. Pues entiendo que un policía es igual. Y los compañeros que son polis y tienen que hacer cierto tipo de cosas que a lo mejor no les apetecen, pues entienden que se rigen en base a un Estado de Derecho y en base a unas leyes y que, bueno, pues que tienen que tragar. Pero para que eso no pasara, pues creo que habría que cambiar el modelo de Estado que tenemos totalmente. Claro. Y deberíamos entender que puede haber ciertos casos que la seguridad privada pues pudiera coger mucho más peso. Y bueno, lo podemos ver, ¿no? La Blackwater en Estados Unidos, la Wagner, ¿no? Ahora con Rusia hemos visto el ejército privado que tiene Rusia y que al final pues le otorga cierta ventaja en ciertas operaciones militares y bueno, y también con la policía incluso en Estados Unidos pues hay mucha parte que es seguridad privada y cogen mucho peso, ¿no? Pues bueno, no sé muy bien lo que vosotros pensáis, pero yo creo que debería coger más peso ahora mismo la seguridad privada según los modelos que estamos viendo a nivel tanto económicos como políticos y de organización. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de que debería coger más peso la seguridad privada. En el caso de que la policía y los policías es diferente, creo que cada día, es mi impresión, no se me malinterprete, los policías están tomando la misma postura que la policía, ¿vale? O sea, yo creo que ya tienen una seguridad y ya se han tomado eso como un estilo de vida, en el cual aquí no me toca a nadie, no me echa y mando yo. Tú sabes que yo tengo malas experiencias, yo debo tener mala cara porque a mí me paran siempre, ¿vale? Pero por lo que yo vivo, creo que ya cada día tenemos más actitudes chulescas y que se les nota que tienen esa seguridad de que de ahí no los va a echar nadie, ¿no? Y yo creo que eso es no es amar lo que hacen, o sea, no es ser policía porque de verdad lo han soñado y siempre han querido serlo, ¿no? O tienen esa profesión porque la sienten. Creo que muchas veces ya es por comodidad. Sí, yo la verdad que creo en eso porque sé que la gente no se preocupa absolutamente por nada en la vida y sobre todo ahora, ya no hay moral y eso afecta incluso a las propias policías que son personas, ¿no? Ellos, o sea, si tú ya sabes, o sea, si tú ya crees que vives en un Estado de Derecho donde los ciudadanos tienen algún poder, yo te diría que el 99% o el 99,9% de la gente no sabe que la Constitución no te protege de absolutamente nada y de que tú no puedes acceder a ese órgano institucional que supuestamente está ahí para velar porque se cumpla la Constitución, ¿no? Entonces, claro, si tú ya ni siquiera sabes eso, no te cuestionas nada. Te crees que las cosas son correctas, que lo que estás ejerciendo o lo que estás protegiendo, ese imperio de la ley, es correcto, ¿no? Por el simple hecho de que sea una ley o de que esté escrito en un sitio, es correcto. Claro, si tú no tienes personas que se preguntan si es correcto o no correcto algo, jamás se van a alzar contra aquello que les dice, que les ordena que hagan algo, ¿no? Por eso siempre es mucho más fácil controlar las mentes de las personas y volverles en contra de sus propios valores, como ocurrió en la Alemania nazi, es el mejor exponente, ¿no? Que incluso en la Alemania nazi, en el propio ejército alemán, había muchos oficiales que no estaban a favor de las SS y de lo que hacía la policía del Estado y las barbaridades que cometían, y eran defenestrados o incluso ejecutados o incluso
o se les enviaba a puestos de toma, quédate calladito ahí, ¿no? Entonces, al final eso es a lo que voy, ¿no? Si tú no tienes una sociedad que sea culta, que tenga moral y valores, esas personas que conforman la policía, los policías en sí, jamás van a decir, no, yo por aquí no paso, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa, sobre todo. Y como los tienen tan comidos el tarro a todo el mundo, que estoy de acuerdo en lo que comentas, Gorfat, en discernir las dos partes, pero creo que, como bien dice Adri, estoy un poco entre los dos, acuerdo con las dos cosas, cada vez esa brecha es más estrecha. Sí, es que si no se les acaba el chollo, Rafe. O sea, llegan al punto de que viven y se nutren de ese sistema y no les interesa que nadie sea, que no existan librepensadores que realmente pongan en duda ese sistema. Entonces, lo que hacen es vivir por esos intereses y perder esa devoción por su trabajo, ¿no? Bueno, y lo único que hacen es eso. Tío, hace dos domingos en el podcast lo tuve que abrir en el coche y llegar tarde prácticamente, y era porque estaba en un semáforo y me pusieron las luces y me pararon. ¿Vale? Yo no estaba haciendo nada, estaba en un semáforo parado, de hecho salí de un aparcamiento y vi que la policía estaba detrás mío, o sea, yo me podía haber esperado a que pasaran y entonces ponerme detrás. No tengo nada que esconder, me puse delante, pues enseguida por el coche, por lo que sea, ya me dieron el alto y lo primero que me pidieron no era el seguro del coche, eran los antecedentes penales. ¿Vale? Entonces tú ahí no estás operando con objetividad, estás discriminando. ¿Vale? Lo que pasa es que como no soy un helicóptero de combate, pues no te puedo decir que me estás discriminando por el sexo, pero me estás discriminando porque no te ha gustado mi coche o porque no te ha gustado mi cara, pero realmente no me estás parando con ningún motivo. Bueno, de hecho, en España, y tú, Gorfat, no sé si te ha pasado una vez, pero si tú no habéis escuchado entre vuestro círculo, no le toques los cojones a la policía aunque lleves razón, porque entonces es peor. Es decir, si tú te sabes la ley como ciudadano y le dices que lo que está haciendo no puede hacerlo, o sea, te dicen que no lo hagas, aunque tengas razón. ¿Por qué? Porque te buscas más problemas de... Es decir, que siempre es la actitud de sometimiento y de obedecer, aunque lo estén haciendo mal o que tú interpretes que lo estén haciendo mal. ¿Por qué? Y eso radica en que el ciudadano no tiene ningún poder, ya sea por coacción social o por la propia ley, como está argumentada, ¿no? Es el miedo, Rafe, que al final es la principal herramienta que tiene el Estado. También hay que, como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de conocer la legislación que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Uh-huh. Y es importante que sepamos las leyes para que cuando ocurran injusticias, pues podamos actuar. ¿Qué pasa? Que, claro, si un policía dice esto y tú pues no te has leído nada de Ley y Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica 4/2015 creo que es. Claro, si tú no te has leído nada de aquello, no sabes cómo actúan las fuerzas del orden y pues un policía lo dice, pues al final pues te sometes. Mal por el policía, claro, pero también mal por tu parte por no empaparte, ¿no? Como siempre decimos en GANS, hay que ser soberano en todo. Y hay que conocer todo. Es que tienes que conocer hasta cómo plantar un huerto, cómo no sé, todo. Tienes que ser curioso. Y qué más curiosidad que te cree la legislación que hay en tu país. Por eso abogo también por la seguridad privada, ¿no? Porque al final conocemos cómo es el libre mercado, también conocemos sus desventajas, pero conocemos sus ventajas y una de ellas es que el trabajador no puede descuidarse, porque si se descuida se va a la calle. Sí. Y ahí entra la razón de que si tú como vigilante, que por cierto ya hay vigilantes, ya hay unidades y grupos de vigilantes en pueblos en España porque no hay policías municipales y al final se está viendo que los costes son más baratos contratando a empresas de seguridad privada y yo creo que tarde o temprano esto que estoy diciendo va a ocurrir y va a coger más peso y se va a profesionalizar, gracias a Dios, porque es cierto que en la seguridad privada yo me he encontrado grandes profesionales porque yo he estado en servicios, no típicos servicios que te puedes esperar, porque he estado en albergues sociales, con gente de protección internacional, con menores no acompañados, con familias desestructuradas, estaba haciendo desocupaciones, he trabajado en festivales, discotecas y incluso en Renfe, ¿no? Y al final estos servicios te encuentras profesionales muy, muy top, ¿vale? Porque son servicios que lo requieren, pero es cierto que luego el grosso, el sector da pena, ¿vale? Pero también da pena el sector público, ¿vale? Bueno, ya te digo. Por eso creo que es necesario profesionalizar la seguridad privada, creo que poco a poco se está haciendo, está a punto de salir el nuevo reglamento, a ver si la ley la vuelven a cambiar, poco a poco. Pero es necesario que lo que tú decías, Rafe, al final la policía pero no solo la policía, los políticos, la sanidad, es el fiel reflejo de la sociedad. Claro.
no podemos pretender que los policías sean mejores que tu vecino de enfrente, porque al final tu vecino de enfrente, si quieres ser policía, lo va a ser, ¿vale? Así que no creo que sea un problema tanto de los funcionarios, que lo es, por ende, pero creo que es un problema de base. Es un problema de lo que hemos dicho al principio. Claro. Un problema educacional, un problema de moral, un problema de acomplejados, un problema de cultura, de historia, y es momento, pues bueno, de ir cambiando un poco las cosas. Mira, esto que comentabas antes, libre mercado, me quedo con eso, el libre mercado y seguridad privada. Te voy a preguntar por lo que yo considero que es un poco utópico, porque yo siempre considero que los extremos de todo pensamiento filosófico es utópico. Yo no creo que un sistema, por ejemplo, una nación no tuviera que tener Estado como tal, lo veo inviable sin alguien que marque o un organismo que marque unas normas de convivencia común, porque creo que el ser humano se le va la pinza a la mínima que le das muchísima libertad. Creo que tendría que haber muchísima libertad en cuanto al comercio y la economía, pero en el sentido de que cualquier loco coja cualquier arma y pueda decretar soberano una parte del pueblo de su monte, pues no estoy tan de acuerdo. Y voy un poco al sistema ANCAP, ¿no? Al sistema anarcocapitalista. Yo creo que se tiene muy romantizado porque, desde mi ignorancia, también te digo, creo que nunca ha existido en su máximo esplendor, pero yo no creo que eso pueda llegar a funcionar. Porque creo que, como dijo Aristóteles, somos seres sociales y políticos, y para alcanzar una armonía debemos encontrar una serie de normas morales. El problema es que quien legisla y hace esas normas se vuelve tiránico, y eso comienza a tensionar a la sociedad, comienza la lucha de ese poder, comienza a crear un montón de culturas demagógicas y de control, que lo único que hacen es que la gente se le vaya la pinza y se extremice muchísimo, y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Pero tampoco creo que tuviera que esto ser el libre albedrío total. ¿Qué pensáis de estos del sistema ANCAP? O sea, yo no critico a quien piense como tal, porque yo sé, por ejemplo, que Luis Miguel en nuestra comunidad de Telegram, por cierto, uniros si os apetece, ahí siempre debatíamos estas cositas, es ANCAP, ¿no? Y lo defiende muy bien, con posturas y argumentos muy correctos, pero yo sigo pensando que es utópico. ¿Qué pensáis vosotros? Adri, tú mismamente. Bueno, yo creo que históricamente se ha demostrado que el sistema como está no funciona. Siempre acaba el que llega al poder, como tú bien dices, se vuelve tiránico en mayor o menor medida, con lo cual cada día me considero más ANCAP en ese sentido, ya lo sabes que lo hablamos muchas veces, por el hecho de que ya no me creo el cuento del que el que vayas a poner ahí vaya a ser un tío que haga las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Yo creo que desde que entré en la madriguera de Bitcoin es la única vez que he reñido con la derecha, ¿vale? Porque ya no me sirve ni la izquierda ni me sirve la derecha, ¿no? Entonces ahí es donde yo cada día también me estoy volviendo más ANCAP, pero tengo que entender la utopía que conlleva, ¿vale? Y es muy difícil crear una sociedad anarcocapitalista sin que se desmadre, ¿vale? Que es lo que tú estás tocando. Claro. El hecho de luchar por tener una sociedad en la cual se llega a mediar, pero al final siempre alguien predomine sobre el resto, es que es lo que no me convence, porque entonces pierdes, como tú bien dices, el romanticismo del sentido de la palabra y esas ganas de luchar por ella, ¿no? Pero hay que entender que por muy anarcocapitalista que te sientas, pues es utópico. Principalmente tampoco te lo van a permitir, pero en el caso de que se pueda llevar a cabo, sería difícil estructurar una sociedad de esa forma, y eso yo creo que es indiscutible, por muy ANCAP que seas. Claro. ¿Tú qué opinas al respecto, Gorfat? Filosóficamente, yo me considero anarcocapitalista, pero creo que es solamente eso, ¿no? Filosóficamente, porque realmente yo pienso que cuando quieres cambiar las cosas debes ceñirte al máximo a la filosofía, pero una vez van surgiendo los problemas prácticos debes ir remando un poco a lo que te pide la situación, ¿no? Por lo tanto, creo que se crean sistemas mixtos y surgen al final sistemas, no sé cómo llamarlos porque no existen, pero podrían existir, y creo que si nos regimos en base a la filosofía anarcocapitalista podemos ir encontrando a lo mejor un punto medio, más gris, pero jamás vamos a llegar a lo que la teoría dice acerca del anarcocapitalismo, ¿no? Sí, esa es básicamente mi postura. Ya sabéis que, vamos, quien dude de que yo sea liberal o libertario es que no me conoce, pero yo siempre digo que no hay que romantizarlo todo, porque es que cuando caes en la misma trampa de aquello que quieres combatir.
siempre menciono, por ejemplo, que hay mucho maximalista de Bitcoin, que es Bitcoin, Lightning ya es truño, ya es todo eso, ¿sabes? Entonces, caemos en la propia trampa de decir que somos libertarios, pero no admitimos que venga otra persona y nos diga, oye, pero es que esto no rivaliza para nada con tu idea y puede mejorar el sistema, ¿no? Es que suena muy bien, ¿eh? Decir que eres libertario. Sí. Pero luego hay mucho camuflado que realmente es un déspota que, vamos, que no lo aguantan ni en su casa. Y sistémicos que dicen que han nacido para ser libres y luego... Sí, bueno, son comunistas y votan a Podemos. Sí. Joder, tío. Es que... Nada, me voy a callar porque... Pero sí, vamos. Que aquí ya empezamos a dar nombres y nos calentamos, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente que leemos por ahí que decimos, pero tú, ¿de dónde has salido, chaval? Es que de verdad, Twitter es mágico, ¿eh? ¿De dónde sale la gente, tío? Son como... Yo es que hay veces que salen del inframundo me comentan algo, tío, y digo, no he entendido nada de lo que me ha querido preguntar o no sé muy bien por dónde va. Sí. O gente que argumenta que dices, o sea, se nota que cuando argumentan no has entendido para nada, o sea, ya desde la primera base no sabes ni lo que es economía, por ejemplo, cuando te argumentan con temas económicos, o ya ni siquiera cuando te argumentan acerca del dinero, y es que se nota que no saben ni lo que significa o lo que es el dinero, ¿no? Entonces dices, ¿qué voy a debatir contigo, chaval, si necesitaría darte una clase y no voy a estar perdiendo mi tiempo, que es valioso, para explicarte esto? Es que Twitter es maravilloso para eso. Falta lectura en la sociedad, falta lectura, tío. Totalmente. Y ya no lectura, o sea, tú puedes opinar de un tema, pero igual saber que no lo sabes todo, ser consciente de que no lo sabes todo, ¿sabes? O escuchar, joder. Es claro, que poca gente que escucha también. Totalmente, sí. Y saber un poco... El problema de Twitter es que tú... ya no de Twitter, en general, de cuando tú dices que estás debatiendo, no estás debatiendo, porque tú cuando debates escuchas las opiniones de la otra persona, coges incluso... A mí me pasan unos debates que sí que he tenido sanos que digo, sí, pues en ese aspecto tienes razón, no había caído en ello. ¿Sabes? Ese simple hecho... La gente no lo hace hoy en día, es mi postura y punto. Y yo creo que uno de los grandes problemas al transmitir el mensaje libertario es que están los libertarios luego están los libertarios nazis y por el medio tienes un montón de gama de grises libertarios socialistas que... Es ahí va yo, que hemos tenido libertarios socialistas, que eso ya es... Bueno, es que no lo entiendo. Tú puedes ser liberal progresista, porque los hay, y además casa con el movimiento, ¿vale? Pero es cierto que grosso modo son liberales conservadores. Uh-huh. Pero joder, no sé, el liberal socialista no existe, tío. Es que no, coño, que no. Que es que no puede existir, porque es que al final los triángulos van a acabar siendo círculos. Claro, exacto. No sé si me explico. Es como la gente que nos llama neoliberales, que no existe el concepto, tío. Que deja de empeñarte en ello. Que no existe. Y qué manía con siempre, Gorfa, de etiquetar las cosas y... sin entender el trasfondo que hay detrás de ello. No. Si es que no sabemos ni lo que somos. Claro, yo no sé lo que soy. Si es que hace unos años votaba una cosa, ahora votaría otra y mañana a lo mejor me ha dado por cambiarme, no sé, el pelo y decir que soy tal, porque al final, gracias a Dios, cambiamos, ¿no? Claro, ese es el problema. Jodido es la persona que sigue pensando igual, 60 años. Exacto. Lo jodido es que no cambies como persona. Eso ya me lo decía mi profesor de literatura en bachillerato. Que qué triste es no cambiar y decir, no, yo siempre voto al mismo o siempre pienso así porque me dijeron que era así. Qué triste es tener esa vida. O incluso tú mismo encasillarte en, no, yo soy tal. A mí ¿por qué me gusta decir que soy libertario? Porque libertario yo lo entiendo como un... hay muchas cosas. Claro, deja hacer y que te dejen hacer. Ya está, no pido más. ¿Sabes? Y hay muchas vertientes, hay muchas ramas. Dentro del liberalismo hay muchas ramas. Pues nada, yo creo que ha quedado... Sí. No, que quería decir, otro día me decía un conocido muy allegado, me decía, joder, es que has cambiado mucho a lo largo de tu vida, como en plan despectivo, ¿sabes? Y le dije, pues gracias a Dios que no soy el mismo mendrugo que era hace 10 años, porque es que entonces me daría vergüenza ajena conocerme. Y yo creo que no sé, quería mandar un mensaje a los oyentes y a cualquier persona que nos escuche que es necesario que las personas cambien. Uh-huh. Totalmente, Gorfat. Y para eso estamos un poco aquí, ¿no? Para intentar cambiar, no cambiar, sino ser el motor inmóvil, como decía Aristóteles, de iniciar un cambio, ¿no? En cierta mentalidad que puede tener la gente respecto de varios aspectos que conllevan la soberanía y la libertad personal. Pues nada, yo simplemente agradecer a todos los que ya han aportado valor al podcast a través de Fontaine.
Y a todos los que nos seguís y entráis a la comunidad, que sigue creciendo, os animo a entrar. Y quería preguntaros que si queréis despedir el podcast con alguna reflexión o algo, y lo vamos dejando por hoy. Adri, tú mismo. Yo, Rey, por mi parte, puedes creerte anarcocapitalista, eso lo vas a tener que cortar. Puedes creerte, no sé, lo que quieras, neoliberal, que no existe, pero lo que sí que creo es que debes pensar por ti mismo, ¿vale? Y ser eso, libre pensador, que es lo importante, antes de ponerle etiquetas a nada. Totalmente. El darle 2 vueltas al mundo que te rodea y no creértelo todo. Don't trust, verify, exacto. Eso y con es. esta frase favorita de Gorfat le doy paso a él. Coméntanos, Gorfat. Reflexión Pues final. nada, que si tenéis hijos, si sois adultos, si estáis en la tercera edad, nunca es tarde para hacer deporte, nunca es tarde para hacer artes marciales. Son enseñanzas de vida que luego puedes aplicar en tu día a día. Aprendes a respetar a tu compañero, aprendes a rendirte todos los días en el entrenamiento, porque aprendes a la derrota continuamente, y eso en tu día a día lo puedes afrontar para, pues, cuando te despiden o cuando te deja la novia o cuando tienes un día triste. Pues los luchadores normalmente decimos que nuestra vida es fácil porque somos luchadores, y es verdad, ¿no? Al final creo que las artes marciales enseñan tantas cosas que creo que las personas que no han vivido nunca esa disciplina o ese entrenamiento, pues no saben lo que digo, pero es muy importante que lo prueben, aunque sea al menos una vez en la vida, y que empiecen a entrenar. Esto que comentas no es el primero que me lo dice. Las artes marciales imprimen mucha disciplina. Pues con esta disciplina, este consejo último que nos da Gorfat, nos vamos. Un saludo, gente, y muchas gracias por escucharnos. Hasta otra.